Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. A veces caminamos por la vida con una sonrisa hacia afuera, pero por dentro seguimos cargando historias que pesan mucho más de lo que podemos admitir, heridas antiguas, palabras que se quedaron grabadas, decisiones que nos avergüenzan o silencios que todavía duelen. Y aunque intentamos avanzar, algo dentro de nosotros se queda detenido en aquel momento que marcó un antes y un después. No lo decimos, pero lo sentimos. Hay cadenas invisibles que nos atan al pasado y por más que tratamos de ignorarlas, siguen ahí, recordándonos lo que fuimos, lo que perdimos o lo que no logramos ser. Pero cuando nos detenemos un instante, cuando respiramos hondo y dejamos que Dios entre en ese espacio interior que casi nunca mostramos, algo empieza a suavizarse. No es magia ni un cambio inmediato, es más bien como una luz tenue que se enciende en un cuarto oscuro, una luz que no juzga, que no exige, que simplemente nos invita a mirar con honestidad y con ternura aquello que hemos evitado por tanto tiempo. En esa mirada compasiva, Dios nos recuerda que no estamos definidos por nuestros errores, que no somos prisioneros de lo que ocurrió y que cada día es una oportunidad para soltar un poco más. Soltar las cadenas del pasado no significa olvidar, ni tampoco negar, ni pretender que nada pasó. Significa permitir que Dios transforme lo que nos hirió en un lugar de aprendizaje, de fortaleza y de libertad. Significa atrevernos a creer que sí es posible vivir más ligeros, más presentes, más en paz. Y mientras caminamos juntos en este episodio, quiero invitarte a abrir tu corazón con suavidad, sin prisa y sin miedo, porque cuando nos atrevemos a mirar nuestro pasado con la luz de Dios, descubrimos que aquello que parecía una cadena puede convertirse en un testimonio y aquello que parecía una herida eterna puede convertirse en un camino hacia la sanidad. A veces comenzamos a caminar por la vida sin darnos cuenta de que llevamos dentro historias que nunca terminamos de sanar. Son como ecos que regresan cuando menos lo esperamos, recuerdos que duelen, palabras que marcaron, decisiones que nos pesan. Y aunque intentamos avanzar, algo dentro de nosotros se queda detenido en aquel punto del pasado donde sentimos que fallamos, que perdimos o que nos rompimos. El mundo nos dice que debemos ser fuertes, que debemos seguir adelante sin mirar atrás, pero la verdad es que todos en algún momento hemos sentido esas cadenas invisibles que nos atan a lo que ya no existe. Y es ahí donde Dios comienza a hablarnos con una ternura que desarma, recordándonos que no estamos solos en ese proceso de soltar. El mundo constantemente nos dice que nuestro valor depende de lo que logramos, de lo que poseemos o de la aprobación de los demás. Sin embargo, la palabra nos recuerda que nuestro valor está en quien nos creó. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 10 afirma: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos producto del azar,
ni de la casualidad, sino diseño perfecto de un Dios que nos llamó a vivir con propósito. Cada detalle de nuestra vida, cada talento, cada experiencia, incluso nuestras debilidades, forman parte de un plan mayor. Tú eres invaluable porque tu existencia misma es evidencia de que Dios quiso que estuvieras aquí, en este tiempo y en este lugar, con una misión que nadie más puede cumplir como tú. Cuando miramos nuestro pasado con honestidad, descubrimos que muchas de nuestras heridas nacieron en momentos donde nos sentimos en soledad o tal vez incomprendidos y a lo mejor insuficientes. Y aunque esas experiencias marcaron nuestra historia, no definen nuestro destino. Dios no nos mira desde la distancia. Él se acerca a nuestras grietas con una paciencia infinita. El libro de Salmos número 34, versículo 18 dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Esa cercanía no es teórica, es real, es íntima, es profundamente humana. Dios no espera que lleguemos perfectos. Él nos encuentra justo donde estamos, incluso en los lugares donde nos da vergüenza mirar. A veces creemos que sanar significa olvidar, pero no es así. Sanar significa permitir que Dios transforme lo que nos hirió en un lugar de aprendizaje, de fortaleza y de libertad. Significa dejar de pelear contra nuestra historia y empezar a verla con los ojos de la gracia. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 18, se nos invita, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, no porque debamos negar lo vivido, sino porque Dios quiere mostrarnos que hay algo nuevo por delante, algo que no puede florecer mientras seguimos aferrados a lo que ya no puede cambiar. Muchas veces las cadenas del pasado se alimentan de la culpa, esa voz interna que nos repite una y otra vez lo que hicimos mal, lo que debimos hacer diferente, lo que arruinamos. Pero Dios no nos habla desde la culpa, Él nos habla desde la misericordia. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 declara, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso significa que no somos prisioneros de nuestros errores. Dios no nos define por nuestras caídas, sino por su amor. Y cuando dejamos que esa verdad penetre en lo profundo, algo empieza a liberarse dentro de nosotros. También están las heridas provocadas por otros, palabras que nos lastimaron, traiciones que no esperábamos, abandonos que nos marcaron. Y aunque intentamos seguir adelante, esas heridas a veces se convierten en muros que levantamos para poder protegernos. Pero Dios no quiere que vivamos detrás de muros. Él quiere que vivamos en libertad. El libro de Salmos 147, versículo 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios no ignora tu dolor. Él lo toma en sus manos y lo transforma con una delicadeza que solo el amor verdadero puede ofrecer. Superar las cadenas del pasado también implica perdonarnos a nosotros mismos, y eso para muchos es lo más difícil. Nos cuesta aceptar que merecemos gracia, que merecemos una nueva oportunidad, pero Dios no nos pide perfección, nos pide disposición.
En el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, nos recuerda: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Dios no ha terminado contigo. Él sigue trabajando, sigue moldeando, sigue restaurando. Y si Él no se rinde contigo, ¿por qué habrías de rendirte tú? A veces lo que nos ata no es un error, sino un duelo, algo que perdimos, alguien que ya no está, un sueño que no se cumplió. Y aunque intentamos seguir adelante, hay días en los que el corazón pesa más de lo normal, pero incluso en esos momentos Dios nos acompaña. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios no minimiza tu dolor, Él lo abraza, Él camina contigo en cada lágrima, en cada silencio, en cada noche donde parece que nada tiene sentido. Cuando permitimos que Dios entre en nuestro pasado, no lo hace para juzgarnos, sino para liberarnos. Él ilumina esos lugares oscuros no para avergonzarnos, sino para mostrarnos que ya no tenemos que vivir escondidos. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 36, afirma: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa libertad no es un concepto, es una experiencia. Es la sensación de respirar profundo sin miedo, de caminar sin peso, de mirar hacia adelante sin sentir que algo nos jale hacia atrás. Una de las cadenas más comunes es el miedo. Miedo a repetir la historia, miedo a fallar otra vez, miedo a no ser suficientes, pero Dios no nos dio un espíritu de temor. En segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso significa que dentro de ti hay más fuerza de la que crees, más capacidad de la que imaginas, más propósito del que te has permitido aceptar. Cuando Dios nos invita a soltar el pasado, no lo hace para dejarnos vacíos, al contrario, para llenarnos de algo nuevo. Él quiere que vivamos con esperanza, con propósito, con una visión renovada. Jeremías capítulo 29 versículo 11 nos recuerda: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Dios no te está llevando hacia atrás, te está llevando hacia adelante, hacia algo que Él mismo diseñó para ti. A veces, sanar implica reconocer que no podemos hacerlo solos, necesitamos ayuda, necesitamos comunidad, necesitamos abrir el corazón. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, nos invita: sobrellevad los unos las cargas de los otros. No fuiste creada o creado para cargarlo todo en silencio. Dios puso personas a tu alrededor para caminar contigo, para escucharte, para sostenerte cuando tus fuerzas flaquean y permitirte ser acompañada o acompañado, porque también eso es parte de la sanidad. Otra cadena poderosa es la vergüenza, esa sensación de que no somos dignos, de que no merecemos amor, de que si otros supieran nuestra historia, nos rechazarían. Pero Dios no se escandaliza de tu pasado, Él te conoce por completo y aún así te ama sin condiciones.
En el libro de Salmos 103, versículo 12 dice: Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios no te mira desde tu peor momento, te mira desde su amor eterno. Cuando empezamos a sanar, descubrimos que el pasado ya no tiene el mismo poder sobre nosotros. Lo que antes nos paralizaba, ahora se convierte en un testimonio. Lo que antes nos avergonzaba, ahora se convierte en una historia de gracia. En 2 capítulo 5, versículo 17 declara: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No eres la misma persona que fuiste. Dios está haciendo algo nuevo en ti, algo profundo, algo hermoso. Sanar también implica aprender a vernos como Dios nos ve, no desde nuestras fallas, sino de nuestro propósito, no desde nuestras heridas, sino desde nuestra identidad. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso significa que tu vida tiene un valor incalculable, que tu historia importa, que tu existencia tiene un propósito eterno. Cuando dejamos que Dios transforme nuestro pasado, también transforma nuestra manera de caminar hacia el futuro. Ya no avanzamos con miedo, sino con confianza. Ya no avanzamos con culpa, sino con gratitud. Ya no avanzamos con heridas abiertas, sino con cicatrices que cuentan una historia de restauración. En el libro de Salmos, número 40, versículo 2 dice: Me sacó del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre roca. Dios no solo te sana, te establece, te afirma y te fortalece. Y aunque el proceso no siempre es rápido, cada paso cuenta, cada oración, cada lágrima, cada decisión de confiar un poco más va construyendo dentro de ti una libertad que antes parecía imposible. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13 nos recuerda: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no porque seas fuerte, sino porque Dios te sostiene en cada parte del camino. A veces, lo que más necesitamos es simplemente recordar que Dios no se rinde con nosotros, que Él sigue obrando incluso cuando no lo sentimos, incluso cuando no lo vemos. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 dice: A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluso aquello que dolió, incluso aquello que no entendiste, incluso aquello que parecía un final. Dios puede usarlo para tu crecimiento, para tu madurez, para tu propósito. Hoy, mientras escuchas estas palabras, quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero profundo. Respira, respira y reconoce que Dios está aquí, que Él conoce tu historia completa y aún así te llama por tu nombre, que Él no te define por tu pasado, sino por su amor, que Él no te ata a lo que fuiste, sino que te impulsa hacia lo que puedes llegar a ser. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10 dice: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa abundancia también incluye libertad interior. Y mientras cerramos este episodio, quiero que te quedes con esta verdad. No estás en soledad en tu proceso. Dios
camina contigo, te sostiene, te guía y te recuerda cada día que tu pasado no es una prisión. Él te invita a vivir con ligereza, a vivir en paz, a vivir con esperanza. El libro de Salmos, número 23, versículo 6 dice: El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso significa que tu historia no termina en dolor, termina en gracia. No termina en cadenas, termina en libertad. Y hoy Dios te extiende la mano para comenzar ese camino. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, en este momento hacemos una pausa para reconocerte aquí, tan cerca, tan presente, tan dispuesta a tocar esas partes de nuestra vida que a veces evitamos mirar. Venimos con sinceridad, con nuestras cargas, con nuestros miedos, con esas historias que todavía pesan más de lo que quisiéramos admitir. Te entregamos cada recuerdo que duele, cada palabra que nos marcó, cada error que aún nos persigue. Te pedimos que seas tú quien ilumine nuestro pasado con tu gracia, no para revivirlo, sino para transformarlo desde dentro, con esa ternura que solo tú sabes dar. Padre, te pedimos que nos enseñes a perdonarnos, a soltar la culpa, a dejar atrás la vergüenza que tantas veces nos ha detenido. Ayúdanos a vernos como tú nos ves, amados, valiosos, capaces de comenzar de nuevo. Sana nuestras heridas más profundas, esas que nadie conoce, esas que hemos guardado por años. Que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza para romper las cadenas que nos atan, para caminar ligeros, para abrazar la libertad que tú ya compraste para nosotros. Que cada paso que demos esté lleno de tu paz, de tu claridad y de tu amor. Y finalmente, Señor, te pedimos que nos acompañes en este nuevo camino que estamos comenzando. Que tu presencia sea nuestro refugio, nuestra guía y nuestro descanso. Que podamos avanzar sin miedo, confiando en que tú haces nuevas todas las cosas. Que tu luz nos envuelva, que tu misericordia nos siga, que tu gracia nos sostenga. Hoy declaramos que no somos prisioneras ni prisioneros del pasado, sino hijas e hijos amadas y amados que caminan hacia un futuro lleno de propósito. Gracias por tu paciencia, por tu amor inagotable y por recordarnos que contigo siempre hay esperanza. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.